emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes se registraron en Aruba. Ministro Glenber Cruz atendió la conferencia organizada por GIAS Aruba. Se celebró una vez más el Aruba I Do con 300 parejas. Se siguen conociendo detalles de la muerte del candidato Villavicencio en Ecuador. Un niño de 12 años en Curazao condujo un auto y ocasionó un accidente. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes, pero que también se alisten para un tremendo fin de semana. Empezamos con algunos accidentes que ocurrieron en las últimas horas en Aruba. En uno de ellos, 2 personas al parecer salieron corriendo de un lugar y dejaron un vehículo allí abandonado. Esta semana, el miércoles, se tuvo un otro accidente y una otra situación en donde las personas huyeron por parte de las autoridades al momento en que les iban a hacer un control. Iba a ser la medianoche ya del jueves cuando una patrulla policial fue a controlar un vehículo Chevrolet marca Aveo que se estaba movilizando en el área del Ritz-Carlton. El movimiento tarde llamó la atención de las autoridades que decidieron hacer un control, pero sin embargo, al momento en que llegaron hasta este vehículo, las personas, al parecer un conductor y el pasajero, se habían bajado del vehículo y empezaron a correr huyéndole a las autoridades. Siguieron detrás de ellos, pero sin embargo, debido a que en este lugar era bastante oscuro, fue bastante difícil encontrar a esas personas que estaban corriendo el vehículo y que lo dejaron allí abandonado. No se sabe hasta este momento si ese vehículo de pronto había sido robado o no, pero ese motivo el vehículo fue trasladado a la guarda para más investigación. En horas de la mañana de ayer también se tuvo un caso en donde allí arrestaron a 2 personas sin sus documentos. En otro hecho que ocurrió ayer jueves en horas de la noche, más o menos a las 8:30, entró información de que un vehículo marca Honda color gris se había caído a la parte del Roy en Arashi. En el sitio varias personas le contaron a las autoridades que lo que había ocurrido. Tanto forenses como también la policía llegaron a tomar nota del suceso. Afortunadamente no hubo personas heridas, solamente el daño tuvo algunos considerables frente al vehículo. Pidieron la presencia de la grúa para que sacara este auto del Roy. Asimismo, el ministro Glenber Cruz recientemente asistió a la conferencia organizada por IAS Aruba, indicando que también el gobierno está mirando diferentes mecanismos responsables para que así las personas también puedan acceder, personas inmigrantes, al mercado laboral, pero también cuidando la parte local. Habemos a participar de conferencia organizada para GIAS, Unlocking Opportunities, abrindo oportunidades para migrantes, para los refugiados, para migrantes, y básicamente, de nombre del gobierno de Uruguay, voy a transmitir que no te manejo nuevo, presente junto con o Kinana, botin Dimas, botin DPL, botin DOW, Departamento de Gobierno de otro ministerio también, onde vamos a compartir que está más efectivo para así, mirando cómo nuestra economía está recuperando grandemente el progreso turístico, con desempleo está bajando, la necesidad que tiene para el mercado laboral, el focus que nos tiene para integrar rumbo al mercado laboral. Esta porta ilegal na Aruba, está na Aruba acaba, obviamente, e não está cobrando nada, claro, mas tem 2 linhas para de história, obviamente, vamos ter a 30 legalmente Aruba e não vai quedar ilegal, se nós podemos integrar no labor market, no mercado laboral, e também para não ter nenhum antecedente penal. Aceita 2 linhas para nós sobre nós queremos gente que está de boa vontade, que quer trazer para o país, nosso país, nosso país para adiante, vão ser vistos de forma correta, vamos ser proteger a vida barranca aqui que nós temos, de qualquer gente com má intenção, mas toda gente de boa vontade, de boa intenção, nós buscamos maneira de forma responsável para integrar no mercado laboral, tanto contribuir com o belasting, tanto contribuir com o fundo de pensão,
fondos de AZV, está contribuindo com o desenvolvimento, está contribuindo com caja de governo, por lo qual Aruba está progressando que desenvolve aqui. Tem roupa e construção de hotel está andando, tem diversificação de nossa economia e pronto também grande anúncio de transformação de zona de refinaria, de zona de energia. Pronto tem grande anúncio na USA que nós também temos que ter trabalhadores de exterior, mas nós que focamos riba esta fisicamente aqui e o que é muito importante, nós precisamos procurar para nossa unidade inteira é protagonista, prometo também na remarca para desenvolver aqui e para 6 meses de integração responsável aqui. Então, agora fazer escrutínio de terra para o trabalho, agora fazer escrutínio de saúde, exame, e agora fazer escrutínio de tema penal. E assim nós está percorrer para sunan com nossa quando você dá permisso, para ele com boa vontade, com boa intenção, o que traz nosso país para adiante. Nunca me olvidar a frase que o nosso libertador usa. Arubiano não somente su canassi na Aruba, sono bem su paesi di origine, forma sua família que não aportar na economia de Aruba, stima Aruba e la sim stima Aruba, coi amor per país aqui maneira nós tine nos turta arubiano e que sentimento nós está llevando el manejo de integração rumbo ao mercado laboral. Con cerca de 300 parejas inscritas de diferentes partes del mundo, una vez más la Oficina de Turismo de Aruba organizó el Aruba I Do. En esta ceremonia de renovación de votos, nuestra isla de Aruba fue presente y vivieron allí las 300 parejas este momento sin igual. Esta semana, en un ambiente de amor, más de 300 parejas renovaron su compromiso durante la 5ª edición del Aruba I Do, que es presentado por Aruba Tourism Authority. Esta ceremonia de renovación de votos es una de las más grandes en el Caribe y trae a muchas parejas de distintas partes del mundo a una de las prestigiosas playas más importantes que tenemos en Aruba, como lo es Eagle Beach, que de hecho es la playa número 1 en el Caribe, para celebrar esta tarde romántica. En esta ceremonia de renovación de votos, que quebró récord total las parejas que se habían registrado, se pudo contar participación de personas de Estados Unidos, Colombia, Italia, Chile, Argentina, la India, Alemania, Holanda, Ecuador, Perú, Puerto Rico y también Aruba. Entre ellos se pudo ver muchas parejas que tenían, digamos, edades entre los 21 hasta los 50 años y que también tenían este tiempo de casados. A la llegada de las parejas fueron recibidos por una calurosa bienvenida, una rosa y allí un cóctel también dándoles la bienvenida a lo que continuaría no solamente en esta ceremonia oficial bajo la música romántica, y al final cada pareja pudo tomarse las fotos en diferentes espacios, allí con la palabra también I do. Ese evento fue transmitido a través del Facebook e Instagram, permitiendo a las parejas que también puedan, en este momento especial, compartir con sus familiares y amistades. La primera edición del Aruba I Do se llevó a cabo en el año 2017 y así han seguido creciendo cada edición. En esta oportunidad, viendo el gran entusiasmo que se tuvo en tiempo récord de este tipo de ceremonias, se puede decir que Aruba I Do sigue demostrando su importancia como parte de la estrategia que tiene ATA frente a la relación pública que se tiene con el demás, no solo islas del Caribe, pero también a nivel mundial. Empezamos nuestra ronda internacional con más detalles que se han conocido en las últimas horas del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio. Allí, según lo que han indicado, las cámaras de seguridad han grabado el momento de cómo estos sicarios, que los 6 de ellos eran de nacionalidad colombiana, y cómo fue su modus operandi. Una hora antes del asesinato de Fernando Villavicencio, 2 de los 6 sospechosos del crimen fueron captados por cámaras de seguridad en negocios ubicados a pocos metros del lugar donde le dispararon, lo que permitió su seguimiento y captura.
Al momento todos permanecen en la unidad de flagrancia a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Los 6 son de nacionalidad colombiana y 2 de ellos ya fueron detenidos hace apenas un mes por otro delito. La fiscalía pidió que les dicten prisión preventiva. Sin embargo, el juez no aceptó, ordenó su libertad y que se presenten periódicamente, pero no cumplieron. Luego los convocó a audiencia para el pasado 2 de agosto y tampoco acudieron. Entonces, ayer, 2 horas antes del asesinato de Villavicencio, se les dictó orden de captura. Tenían estatus de prófugos al momento de los hechos. Según el expediente de ese caso, conformaban una organización delictiva con otro reo que está en la cárcel de La Tacunga y tiene historial en Esmeraldas por asociación ilícita, robo y daño a bien ajeno. Sobre las motivaciones y posibles autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial, la investigación aún no da resultados. Respecto del 7º sospechoso, el presidente Guillermo Lasso dijo que se trata de un sicario que se enfrentó con los policías que custodiaban a Villavicencio y murió cuando lo trasladaban a una casa de salud. La fiscalía, en cambio, informó que lo llevaron malherido a la unidad de flagrancia donde una ambulancia de los bomberos confirmó su deceso. Él también fue detenido previamente, hace menos de 2 meses por tenencia y porte de armas, pero estaba en libertad. Pues hablando de este tema tan lamentable que sacude en este momento Ecuador, pero también al mundo entero, varias personas en este ataque quedaron heridas al momento en que asesinaron al candidato presidencial en Ecuador. A pesar de que muchos de ellos se encuentran recuperándose, sin embargo, sí fue un momento bastante caótico para ellos. 9 personas resultaron heridas en el asesinato del candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. Una de ellas es Gisela Molina, candidata a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye. Según sus compañeros de partido, se encuentra estable y aún hospitalizada en la Clínica de la Mujer. En esta casa de salud fueron atendidos 8 heridos, 2 necesitaron de intervenciones quirúrgicas. En la lista consta un miembro de la Policía Nacional de la Unidad de Mantenimiento del Orden, que recibió un impacto de bala en el abdomen. El compañero está estable luego de una intervención quirúrgica y estamos haciendo ya las coordinaciones respectivas dentro de las instituciones para que sea trasladado al hospital de la policía. Estuvo designado con su equipo de trabajo al evento político del día de ayer. No dentro de la cápsula de seguridad inmediata, pero sí dentro del procedimiento policial. Otro miembro de la Policía Nacional, que también resultó herido, está estable en el Hospital de la Policía Nacional. 6 heridos son parte de los asistentes al mitin que se realizó antes del atentado. 1 intervenido quirúrgicamente en la Clínica de la Mujer, un paciente que tiene que ser operado, 2 atendidos con heridas menores y 2 derivados a otras casas de salud. Todos están médicamente estables. El ejército y la Fiscalía colombiana lograron llegar hasta un punto recóndito en el área de Briceño, en Antioquia, en donde allí la comunidad también se había alzado en contra de las autoridades porque allí iban a detener a varias personas. En el hecho, es una situación bastante irregular, se registró. Una de las bodycam de los soldados grabó el fuego cruzado a la llegada del ejército a zona rural de Briceño, en Antioquia. El enfrentamiento entre militares e integrantes de los frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC terminó en una azonada. Según el ejército, 200 campesinos impidieron la captura de 4 insurgentes que en medio de dicha intervención lograron escapar. Unas capturas y a una azonada posterior a este evento. Azonada que le quitan al Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía Judicial a 4 integrantes de las comisiones 18 y 36 del Gado Residual. Luego del cruce de disparos, alias Pelusa y alias Kiener fueron capturados por el CTI de la Fiscalía. Logramos materializar 2 capturas, una de ellas un joven integrante de estas estructuras que fue herido. El comando de la 7ª División del Ejército reiteró su denuncia sobre presunta instrumentalización de la población civil y reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las disidencias de las FARC en el norte de Antioquia. Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en que ocurrió un accidente en una vía bastante transitada en Guatemala. En esta oportunidad, al parecer, un camión bastante grande logró soltar su tráiler y esto ocasionó el accidente.
Fue a las 13 horas con 16 minutos y 11 segundos, donde el tráiler de transporte de carga pesada pierde el control, provocando así el bloqueo de las rutas hacia el norte. Una cámara dentro de un vehículo grabó cómo el tráiler estuvo a punto de impactar con los vehículos que se dirigían a la capital. En las imágenes se observa cómo el tráiler se sube a la rieta central. Sin embargo, al no tener una estabilización, el furgón vuelca antes de ingresar al puente de Villalobos. Por el tamaño del tráiler y del furgón, bloquearon los 3 carriles que va hacia el norte, pero momentos antes, varios vehículos tuvieron la suerte de detenerse para evitar el impacto. Fueron 3 vehículos que maniobraron para evitar accidentarse. Esto a pesar de que las lluvias provocaron que el asfalto estuviera mojado. Según los bomberos municipales, el piloto fue trasladado a un centro asistencial, pero horas después se confirmó que el hombre falleció debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. Hay preocupación entre las autoridades en Cali, Colombia, por la presencia de fentanilo, que es una droga que está acabando con muchas personas, y lo peor es que se ha conseguido en algunos productos comestibles como dulces. La preocupación de las autoridades obedece a la circulación de algunas ampolletas de fentanilo. El más reciente caso se presentó en el barrio Antonio Nariño y al parecer la droga era usada como aditivo para golosinas. En un operativo de allanamiento en Antonio Nariño encontramos una droga que se está mimetizando en candies, en dulces, y encontramos en esa incautación una ampolleta de fentanilo. El alcalde señaló que se creará una comisión para prevenir el consumo de esta droga. La circulación de fentanilo en la sociedad colombiana se tiene que ver como un asunto de seguridad nacional. La comisión tiene como propósito investigar, hacer pedagogía, tener espacios para rehabilitación de quienes caigan en la tentación del fentanilo y una acción policiva y de inteligencia del Estado para poder romper de inmediato las posibilidades de que el fentanilo circule. Esta comisión tendrá el apoyo de la Policía Nacional, la Secretaría de Salud, Educación y Seguridad, que desde ya le hacen trazabilidad a la droga encontrada. La Fiscalía se están haciendo las pruebas, se está investigando los elementos incautados, cuál era el uso que le están dando a esa ampolleta, por qué estaba allí, cuál es su procedencia, se les está haciendo la trazabilidad para ver de dónde llegó. Todos esos elementos tienen un registro, son bajo una venta supervisada y autorizada, analizarlo en el marco de la comisión para poder establecer las responsabilidades penales para ese tráfico o uso inadecuado. En Estados Unidos, para el año 2021, fallecieron cerca de 70.000 personas por sobredosis de sustancias que involucran el fentanilo. La administración municipal hará controles y operativos en los espacios educativos, establecimientos nocturnos y focos de consumo de drogas registrados en la ciudad. Y nos vamos a nuestra hermana isla de Curazao, pues un menor de 12 años estaba conduciendo un vehículo. El pequeño se accidenta y la persona que iba al lado de él termina herida. Un menor de 12 años, al parecer se encuentra bajo investigación, no está detenido. Sin embargo, ocurrió un accidente en Curazao después de conducir un automóvil y chocar en contra de una pared en una calle ubicada en Gelatina. Allí el pasajero que viajaba con él resultó gravemente herido y los bomberos tuvieron que utilizar allí no solamente todos los equipos necesarios para poder cortar las latas también del vehículo y sacar a estas dos personas que se encontraban al interior de este vehículo. Lastimosamente, este tipo de situaciones continúan ocurriendo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cifras de inmunización están incrementando, sin embargo, hay muchos que no han recibido las vacunas. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vos acumula, la recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. Cuando los Murrays descubrieron las Sandbeats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Sandbeats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Siente a libertad de pick and choose. Servicio na Nicasco Cesar. Internet, teléfono y televisión combina lo que vamos a ser. Cesar es compañía que te da una experiencia completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Mucho se ha dicho de la inmunización que tienen que tener muchas personas, la presencia de las vacunas, bien sea para cubrir cualquier enfermedad. Sin embargo, según lo que han indicado algunos estudios, hay personas que todavía les hace falta cuadros de vacuna. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es una forma de proteger su salud y evitar enfermar a los demás. Las inmunizaciones protegen contra las enfermedades severas, la discapacidad e incluso la muerte. La doctora Neha Vías de la Clínica Cleveland dice que para los adultos, las inmunizaciones rutinarias incluyen la vacuna contra el tétano. Para los mayores de 50 años o los inmunodeprimidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan 2 dosis separadas por entre 2 a 6 meses de la vacuna contra la culebrilla. También recomiendan una vacuna que proteja contra la neumonía, junto a la vacuna anual contra la gripe. Ella aconseja también asegurarse de estar al día con sus vacunas contra el COVID-19. Y una nueva llamada vacuna BSR, que es contra el virus sincitial respiratorio. Es para adultos mayores de 60 años. Para los niños, Vías dice que las vacunas rutinarias incluyen tétano, neumonía, gripe y estar al día con los refuerzos de COVID-19. Agrega que las vacunas meningocócicas y la vacuna contra el virus del papiloma humano también deberían administrarse. Los niños tienen una respuesta inmune muy fuerte, así que entre más jóvenes sean, más pueden desarrollar una respuesta inmune saludable. Además, hay pasos simples que puede tomar para mantenerse saludable más allá de las vacunas. Y vean esta reunión importante que se celebra año tras año y que siempre rompe récords. En esta oportunidad les hablo de parejas de hermanos gemelos, trillizos, quintillizos, que se dan cita en Ohio, en los Estados Unidos, como un evento especial en el cual no solamente le dan el honor a lo que es esta relación como gemelos, pero también disfrutan conociendo a más parejas. Se llevó a cabo la reunión de gemelos más grande del mundo. Miles de hermanos se reunieron para celebrar año tras año desde 1976 en el pueblo estadounidense de Ohio. Se celebra el Festival de los Días de los Gemelos, conocido por ser la reunión más grande del mundo frente a los gemelos. No solo asisten gemelos, mellizos, trillizos y quintillizos de los Estados Unidos, pero también de diferentes países como Jamaica y Suiza. También cerca de 3.000 pares de gemelos llegan a este pueblo, fundado para
celebrar durante 3 días con actividades como desfiles y concursos. Allí no siempre tuvo ese nombre, por ejemplo, Tinsburg, pues primero se llamó Millsville. Allí en el 1819, 2 años después de la fundación de la ciudad, los gemelos Aaron y Moises compraron 4,000 acres de tierra y crecieron y empezaron también a ofrecer estos terrenos en una plaza pública, y esto se convirtió en un lugar emblemático. Cuentan que los hermanos eran tan idénticos que era realmente difícil distinguirlos. Es por ese motivo que se llevó a cabo esta celebración en donde muchas parejas de hermanos y de gemelos lo que hacen es reunirse para poder celebrar la vida. Y a esta hora, como siempre, llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y les traemos esas historias que se viralizan, y en esta oportunidad estos 2 argentinos influencers que se fueron a la mitad del mundo, sí señores, a la línea ecuatorial, y allí intentaron cumplir uno de los retos que muchos hacen: colocar un huevo en un clavo. ¿Cómo les fue? A continuación. Fuimos a la mitad del mundo a comprobar la teoría inesperada del huevo. Ecuador es el país que da nombre a la línea imaginaria que permite la división de los hemisferios, según lo que relatan tanto del norte y sur de la Tierra. La línea pasa por Quito, la capital, donde uno de los atractivos turísticos más importantes es el complejo, la ciudad y la mitad del mundo. Pero la mayoría de los turistas desconoce que en realidad las mediciones más precisas han determinado que la verdadera mitad del mundo está más o menos 200 metros de ese sitio. El lugar conmemora la histórica misión allí donde se contribuyó a determinar la ubicación. Pero allí los visitantes pueden vivir fenómenos inusuales. Por ese motivo, 2 jóvenes argentinos viajaron a esta famosa mitad del mundo y llevaron a cabo un experimento que capturó la atención de los usuarios. Narela y Andrés se sumergieron en un desafío que parece imposible: parar un huevo sobre un clavo. Si bien es una tarea que normalmente resulta complicada en cualquier parte del mundo debido a las leyes de la física y la gravedad, en la línea ecuatorial, donde las fuerzas parecen comportarse de manera diferente debido a la ubicación geográfica, este desafío se vuelve alcanzable. Dicen que el huevo se sostiene en esta zona del Ecuador porque por la velocidad en la que gira la Tierra, la fuerza de gravedad se anula. Sin embargo, allí los jóvenes se embarcaron en este experimento que tuvo mucho entusiasmo y mucha paciencia. La escena no pasó desapercibida porque Andrés persistió hasta lograr el sorprendente equilibrio entre el huevo y el clavo. Una menor de edad se come el pastel de los novios antes de que ellos lo partieran, y las imágenes se han viralizado y muchos comentarios también se han registrado. Muchas personas dicen que los padres de familia fueron los culpables por no estar pendientes de la menor. Recientemente un video se hizo viral de tan solo 14 segundos capturando un momento inusual. Una niña mexicana se adelantó y disfrutó de la torta de bodas antes de tiempo, dejando a los asistentes perplejos. La grabación muestra a la pequeña con un tenedor mientras lo introduce en la gran torta, arrancando un pedazo. La escena, que fue compartida con la leyenda "No me gusta ir donde mi hija no es invitada", desató un debate en línea sobre quién debería asumir la responsabilidad de este incidente. La falta de intervención por parte de quien grabó el video también desconcertó a muchos. ¿Por qué no se detuvo la niña antes de que se metieran problemas? La discusión también se centró en los padres, ya que algunos consideran que su falta de supervisión permitió que este incidente se llevara a cabo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.